Según una encuesta realizada por Pew Research, el país que más odia a China en todo el mundo es Corea del Sur, con un 81% de los encuestados respondiendo que no les gusta China, ocupando así el primer lugar a nivel mundial. Este dato es de 2022, pero en 2025 Corea del Sur sigue entre los países que más odian a China. Corea del Sur realmente no gusta de China. Si tampoco te gusta China, suscríbete. Hoy trataremos este tema. Vamos a verlo ahora. Por supuesto, si vemos las cifras a nivel mundial, la simpatía hacia China ha aumentado un poco en comparación con antes. Una encuesta de Pew Research mostró que en 2022 la simpatía global hacia China cayó a su mínimo por el 19. En una encuesta realizada en 2025 se registró un aumento del 5% en comparación con 2024, alcanzando el 36%, y el nivel de antipatía también disminuyó del 61% al 54%. Los resultados muestran que a los países de ingresos medios y bajos les gusta más China que a los países de altos ingresos, probablemente porque China está concentrando inversiones agresivas y esfuerzos diplomáticos, especialmente en África y América Latina. Sin embargo, hay dos países en particular que no les gusta China: Corea y Japón. Lo más llamativo es que la generación de los 20 y 30 años tiene una aversión enorme hacia China. Se dice que el nivel de desaprobación hacia China entre los jóvenes de 20 y 30 años es aproximadamente 13 puntos porcentuales más alto que el de las generaciones mayores. Ni siquiera cuando Corea y Japón tenían relaciones tensas se vio ese 81%. Este nivel de cifras prácticamente se acerca a la percepción que se tiene sobre Corea del Norte. Claro, puede ser porque sus acciones son bastante similares a las de Corea del Norte. El sentimiento antichino en Corea ha crecido mucho en 10 años. De hecho, como dicen todos los expertos, y como ustedes ya saben, hasta antes de la década de 2010, China tenía una imagen muy positiva. Hasta antes de que Xi Jinping llegara al poder, China tenía una imagen como de un vecino algo tonto. Por eso, mucha gente decía que había que aprender chino. Tras la llegada de Xi Jinping y la actitud expansionista de China, la percepción sobre el país empeoró gradualmente. En 2016, Corea del Sur instaló el sistema Terminal High Altitude Area Defense, siendo el momento clave. El gobierno surcoreano, junto con Estados Unidos, instaló el Terminal High Altitude Area Defense para protegerse de la amenaza nuclear y de misiles de Corea del Norte. China lo vio como una acción militar contra ellos. China expresó oficialmente su preocupación diplomática diciendo que esto podría dañar la estabilidad en la península coreana, pero en realidad tomó medidas de represalia no oficiales y de gran alcance contra Corea del Sur. La industria cultural fue la primera afectada. El gobierno chino impuso la prohibición llamada Hallyu Ban, que prohíbe la transmisión, presentaciones y apariciones en anuncios de contenido coreano. Así, los dramas coreanos, el K-pop y los anuncios de cosméticos que alguna vez arrasaron en toda China desaparecieron de la noche a la mañana. Celebridades coreanas fueron eliminadas de programas chinos y productos como cosméticos y ropa de Corea enfrentaban retrasos o rechazos en la aduana sin explicación. Además de eso, las represalias económicas también se intensificaron. El ejemplo más representativo fue el Grupo Lotte. Como consecuencia de proporcionar el terreno para el Terminal High Altitude Area Defense, las tiendas de Lotmart en toda China fueron suspendidas una tras otra bajo pretextos como inspecciones fiscales, revisiones sanitarias y controles de seguridad contra incendios. Al final, Lotte tuvo que retirarse completamente del mercado chino. Se estimó que las pérdidas superaron el billón de wones. Las ventas de automóviles, teléfonos móviles y cosméticos coreanos también cayeron drásticamente, y las empresas que dependían en gran medida de las exportaciones sufrieron una tras otra. En China también surgió un boicot a productos coreanos, sumando presión económica. En redes sociales chinas se dijo que Corea es títere de Estados Unidos y que comprar productos coreanos es traición. Grandes tiendas retiraron productos y se cancelaron paquetes turísticos a Corea. El problema es que este enfriamiento entre Corea y China, que comenzó así, no terminó como un simple conflicto diplomático de corto plazo. Incluso ahora, 9 años después del incidente del Terminal High Altitude Area Defense de China, no ha levantado explícitamente las restricciones contra Corea. Aunque se dice que mantienen relaciones, la transmisión de contenido coreano en China sigue restringida y los proyectos conjuntos de cine o dramas casi se detuvieron. En 2023, los medios estatales chinos acusaron a Corea de apoyar a Estados Unidos y amenazar la seguridad de China con el tema del Terminal High Altitude Area Defense, lo que aumentó rápidamente el sentimiento antichino entre los coreanos.
Esto se debe a que, más allá de simples represalias económicas, el gobierno chino continuó con una diplomacia amenazante y declaraciones que interferían en los asuntos internos de Corea. En ese momento, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de China amenazaron públicamente la decisión soberana de Corea, diciendo que si no se retiraba el Terminal High Altitude Area Defense, no se podrían evitar graves consecuencias en las relaciones bilaterales. Estas declaraciones dañaron el orgullo nacional y causaron indignación, cuestionando por qué pedir permiso a China. Al final, el despliegue del Terminal High Altitude Area Defense no fue simplemente un incidente militar, sino que se convirtió en un punto de inflexión que cambió por completo la estructura de percepción de la sociedad coreana. Hasta entonces, China era vista como un gran mercado con el que podíamos cooperar, pero después de eso, comenzó a percibirse como un vecino peligroso que podía presionarnos en cualquier momento. Desde el despliegue del Terminal High Altitude Area Defense, en 2016, la simpatía hacia China cayó drásticamente y nunca se ha recuperado. De hecho, mientras pasan las generaciones, la situación empeora aún más. Mientras China use el Terminal High Altitude Area Defense como carta política y mantenga una actitud ambigua, hablando de reconciliación sin aliviar sanciones, la desconfianza y el resentimiento coreano persistirán. Esta actitud coercitiva de China persiste. Recientemente se aprobó la entrada de submarinos nucleares en Corea. El problema fue que China empezó a poner obstáculos. China advirtió a Corea que debe cumplir con la no proliferación nuclear ante la llegada de submarinos nucleares. Para Corea, esto debe ser absurdo. Somos un país soberano, entonces, ¿por qué tendríamos que pedir permiso a China para construir submarinos nucleares? Además, ellos están produciendo 10 submarinos nucleares a la vez, así que uno podría preguntarse, ¿por qué nos critican por construir los nuestros? Actualmente, Corea también percibe el aumento del poder militar de China como una amenaza. En este momento, China está expandiendo su fuerza naval y aérea, mostrando claramente su intención de asegurar la hegemonía en la región. China busca hacer del Mar Amarillo su territorio, instalando estructuras artificiales. China sigue provocando a Corea del Sur. Hasta agosto de 2025, sus aviones militares han ingresado 60 veces a la zona de defensa aérea surcoreana. Desde 2023, las incursiones en la zona de identificación de defensa aérea han aumentado considerablemente. En promedio, están violando el espacio unas 2 veces por semana. Además, hasta septiembre de 2025, se ha registrado que los buques de guerra chinos han entrado en las aguas jurisdiccionales de Corea del Sur aproximadamente 260 veces. China amplía su influencia combinando espacio aéreo y marítimo. El rápido crecimiento de la industria china y su ofensiva de productos baratos han impactado la economía y opinión pública de Corea del Sur. Hasta inicios de 2000, China era vista como un país de ensamblaje o producción barata, llamada la fábrica del mundo. Pero tras 2010, esto cambió totalmente. El gobierno chino impulsó su industria con gran subsidios y apoyo político, desplazando gradualmente a Corea del Sur en sectores como electrónica, acero, energía solar, baterías, construcción naval, textiles y pantallas. El problema no era simplemente la competencia, sino una ofensiva agresiva de precios bajos al nivel de dumping. Empresas chinas, apoyadas por su gobierno, vendieron productos bajo costo y alteraron el mercado mundial, provocando la caída de empresas coreanas que no pudieron competir. Las pymes de componentes, fábricas textiles y empresas de petróleo y química quebraron y el optimismo de crecer con China desapareció. A esto se sumó el problema del robo de tecnología por parte de China, lo que avivó aún más la ira de los coreanos. No solo se trató de simples imitaciones tecnológicas, sino que también hubo numerosos casos en los que, aprovechando la creación de empresas conjuntas, se robaron tecnologías clave de Corea. Ingenieros que trabajaban en industrias avanzadas como semiconductores, pantallas y baterías de segunda generación fueron reclutados por China, lo que provocó la filtración de tecnología, y luego productos similares aparecieron repetidamente como productos chinos. Incluso, China estableció regulaciones en su propia ley que obligan a las empresas extranjeras a transferir tecnología, lo que llevó a que las empresas coreanas tuvieran que entregar su tecnología como requisito indispensable para ingresar al mercado chino. Los coreanos percibieron que el enfoque de China, presentado como cooperación, era en realidad explotación económica. Esto amplificó problemas económicos, amenazas a la seguridad y sentimientos antichinos. China aumentó su presencia militar cerca de la península coreana y provocó a buques de guerra surcoreanos en el Mar Amarillo y Jeodo.
Además, China mostró una actitud de intervenir continuamente en los asuntos internos de Corea del Sur, comportándose como si fuera un país superior. Cada vez que Corea del Sur cooperaba con Estados Unidos o mostraba una postura diferente a la de China en asuntos internacionales, los medios estatales chinos o los portavoces del Ministerio de Relaciones Exteriores lanzaban declaraciones diciendo que Corea del Sur debía controlarse, que como un país pequeño debía mantener el equilibrio. Esta actitud hizo que los coreanos sintieran que estaban siendo menospreciados, y los sentimientos del pueblo se fueron deteriorando cada vez más. El sentimiento antichino en Corea del Sur ha crecido por la actitud coercitiva y arrogante del gobierno chino. China sobrevaloró su influencia diplomática y trató a Corea como un país menor a controlar, no como socio igual. Declaraciones y acciones similares al antiguo tributo causaron gran humillación entre los coreanos. Las advertencias del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, como retiren el Terminal High Altitude Air Defense o si apoyan a Estados Unidos, pagarán las consecuencias, parecían amenazas más que diálogo diplomático. De hecho, los medios estatales chinos se burlaron diciendo que Corea está bajo la influencia de Estados Unidos y que es un país que no puede tomar decisiones por sí mismo. La arrogancia destruyó el orgullo coreano y el resentimiento se volvió odio. El problema más grande es que esta actitud no ha cambiado en absoluto hasta ahora. China menciona el problema del Terminal High Altitude Area Defense e interviene en la defensa de Corea. Aunque agradece diplomáticamente, sigue criticando internamente a Corea. Desde el gobierno de Xi Jinping, la diplomacia china se ha endurecido y el trato de poder con vecinos es común. Los coreanos creen que China no cambiará tras ver este comportamiento. Como resultado, el sentimiento antichino ya no es solo una emoción temporal, sino una política estructural que abarca a la mitad de una generación. Para que este sentimiento desaparezca en el futuro, China tendría que abandonar por sí misma su actitud coercitiva y practicar una diplomacia de verdadero respeto mutuo. Pero viendo la China actual, parece que eso está muy lejos de suceder. China culpa a factores externos por su crisis interna y refuerza la unidad del régimen con declaraciones agresivas hacia vecinos. Si esto sigue, el sentimiento antichino en Corea crecerá y podría volverse política antichina. Al final, la ira de Corea proviene de la arrogancia de China. Y mientras China no cambie su actitud por sí misma, esta brecha emocional solo podrá profundizarse en el futuro. El sentimiento antichino probablemente aumente. ¿Qué opinan de China? Compartan en los comentarios. Con esto concluyo el video. Muchas gracias.